Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Crónicas del misterio. La temporada pasada hablábamos con el invitado que enseguida voy a presentarles de un asunto que es uno de los más conocidos dentro de la casuística OVNI. Era el aterrizaje o supuesto aterrizaje de Socorro, el caso Socorro. Pero hay un caso que nos va a contar enseguida nuestro compañero, un caso que tiene una similitud bárbara con ese caso Socorro, y que lo hemos titulado, y enseguida lo van a saber por qué, como el aterrizaje OVNI que pudo cambiar la historia. Y hay muy pocas personas que pueden contar esto, y entre ellas hay un excelente investigador, como he presentado en el sumario, amigo personal, y que ya son varias las temporadas que colabora con Otros Mundos, con su casa, con sus amigos. Y ese excelente investigador es José Antonio Gravaca. Buenas noches. Muy buenas noches. Un placer de nuevo estar una temporada más en Otros Mundos. Bueno, como decía José Antonio, hay un paralelismo que también lo vamos enseguida a ir viendo con el caso Socorro. Y al margen de lo parecido con ese caso, hay más cosas, ¿no? La proximidad, las horas, pero vamos contigo a introducirnos de lleno ya en esta crónica del misterio, concretamente con este caso de La Madera, el aterrizaje OVNI que pudo cambiar la historia. Bueno, tenemos que remontarnos al siglo pasado. Muchos de tus oyentes conocerán el incidente al que nos referimos, el aterrizaje que se produjo en Nuevo México, en Socorro, el 24 de abril de 1964, el aterrizaje de un extraño objeto que fue observado por un sheriff, por un oficial de policía, Luni Zamora, el cual dejó en el terreno huellas, marcas y distintas evidencias que pudieron ser analizadas. El caso fue sumamente importante, puesto que no solamente fue protagonizado por una persona que era considerada un baluarte de su comunidad, sino una persona íntegra y de una reputación intasable, sino que el caso fue investigado por la Fuerza Aérea, por el FBI e incluso por la comisión oficial que tenía en esas fechas el gobierno norteamericano, en este caso la Fuerza Aérea, para investigar todo lo relacionado con los no identificados. Nos referimos al Blue Book que envió a los pocos días al doctor Ine. Pero sin embargo, pese a que la opinión pública y los medios de comunicación creían que por fin habían encontrado un caso con sobrada solvencia por todos los datos que estamos exponiendo, quedó la guinda, quizás el grano que podía haber desequilibrado la balanza en aquella fecha para que el gobierno se hubiera visto contra las cuerdas y no hubiera tenido más remedio que admitir la existencia de un fenómeno desconocido provocado por algo de que no tienen ningún tipo de conocimiento, de algo realmente foráneo a nuestra civilización, y es que muy poca gente conoce o conoce con profundidad que tan solo 30 horas después de producirse este sorprendente y famosísimo caso, se produjo a 300 kilómetros de Socorro un aterrizaje protagonizado por probablemente la misma aeronave. El caso ocurre, como digo, en La Madera, en una pequeña población, una pequeña región de apenas algo más de un centenar de personas, y como digo, se encuentra muy cerca de donde el sheriff Luni Zamora vio aterrizar el objeto.
Esto ocurre, el avistamiento de Socorro, como decía, ocurre el 24 de abril, el viernes, sobre las 6 menos cuarto de la tarde. Pues la noche del sábado, en este caso la madrugada ya del domingo, sobre las 2:30, Orlando Gallego, un residente de La Madera, que se encontraba de visita en la granja de su padre, sobre la citada hora, escucha cómo los caballos se encuentran alterados, incluso uno de ellos se encuentra próximo a la carretera, con el evidente peligro que esto puede conllevar, que pueda ser atropellado por algún vehículo y provocar un accidente, y decide salir para ver qué ocurre, y se sorprende de ver en la lejanía un objeto que no había visto jamás allí. Él lo describe como una especie de depósito de gas. Se encuentra de forma vertical, calcula que puede tener unos 4 metros de altura, de un color metálico reluciente, y en la oscuridad de la noche puede verlo, puesto que de la parte inferior de este extraño artefacto surgen unas llamas azules que le permiten observar el objeto, puesto que, como digo, todo se halla sumido en una profunda oscuridad. Orlando Gallego, extrañado, comienza a acercarse al objeto, y cuando se encuentra a unos 70 metros de distancia, parece que el objeto de alguna manera interacciona con esta aproximación, y las llamas del objeto que surgen por su parte inferior se apagan, y entonces Orlando Gallego no consigue ver el objeto y decide regresar a su domicilio. Su padre posteriormente confirmaría a la prensa que su hijo aquella noche le habló bastante asustado, y por cierto no le creyeron de que había visto esa extraña máquina, y que incluso salió en varias ocasiones para comprobar si seguía allí, pero al no encenderse de nuevo aquellas llamas, pues no se pudo comprobar si aquello seguía allí en el lugar. Pero en el corto espacio de tiempo, alrededor de 1 minuto que estuvo observando detenidamente aquella máquina iluminada por las llamas que surgían de su parte inferior, la descripción se asemeja bastante incluso en el tamaño que da, sobre la aeronave que había visto tan solo 30 horas antes Luni Zamora. Incluso en forma ovoide, decía que tenía una forma ovoide, incluso el detalle concreto y desconcertante de que en su parte inferior surgían llamas azules, que fue precisamente lo primero, curiosamente, lo primero que llegó a divisar Luni Zamora de este objeto cuando se aproximaba a tierra. Otros mundos. Estamos viendo aquí esa imagen que ha podido recrear, no sé si José Antonio Caravaca, pero hay una imagen de esa nave, de ese artefacto posado en tierra con unas llamaradas azules, como decía, en su parte inferior, que también recuerdo, y perdonen por la reiteración, pero es que es muy, muy, muy similar, por no decir igual, al caso de Socorro, como protagonista Luni Zamora. Seguimos escuchando a José Antonio Caravaca con este interesante asunto. Vamos a conocer más datos sobre el mismo. Al día siguiente, bueno, el mismo día, porque hablamos que el avistamiento se produce en la madrugada del domingo, aquella mañana Orlando Gallego regresa a su domicilio, puesto que se hallaba de visita en casa, en la granja de su padre, de camino a Santa Fe, y por el camino, curiosamente, se topa con un policía y le comenta su experiencia, su avistamiento, lo que había visto aquella madrugada. Ya parece ser que el caso que había ocurrido varias horas antes, nos referimos al de Socorro, había alertado
a las autoridades y, como no era costumbre, el policía acompaña a Orlando Gallego a la comisaría, donde es interrogado por varios oficiales. De alguna manera esto parece indicar que se habían dado algún tipo de órdenes internas entre diferentes organismos públicos y de seguridad. Y recordamos, José Antonio, recordamos que son muy pocas horas después del caso Socorro. Sí, remarcamos esto. Estamos hablando que el caso Socorro ocurre el viernes y el domingo ya la policía de Santa Fe parece que tendría algún tipo de orden interna para hacer o prestar mayor atención a cualquier ciudadano que de alguna manera informara sobre la observación de cualquier tipo de fenómeno aéreo no identificado. Y como digo, Orlando Gallego es llevado a la comisaría, allí es interrogado por los oficiales Marvin Romero y David Cavery, y incluso el capitán Martin Virgen cree que el asunto es lo suficientemente serio como para, en compañía de otro oficial, Albert Vega, dirigirse a la granja del padre de Orlando Gallego y comprobar todo lo que se le ha narrado. Lo primero, cuando llegan al lugar, es comprobar que el terreno, después de varias horas, aún permanece caliente, donde justamente dice Orlando Gallego que estaba aterrizado, estaba aquel extraño objeto sobre la tierra, y junto a este hecho enigmático ven que también hay una serie de marcas en el terreno que, como veremos, son idénticas, calcadas, entre comillas, a las que se habían producido en el desierto de Socorro. Es curioso, puesto que, como vemos, la policía realiza un informe que, por cierto, nunca se hace público. Hay que decir que la poca información que existe sobre el citado caso es a través de la prensa local de Nuevo México, que sigue el caso y lo publica a través de diferentes medios de comunicación. Aprovecho la ocasión para agradecer públicamente al investigador norteamericano David Rudia, que me ha facilitado gran información de hemeroteca sobre este incidente de su propio archivo, y después de varias décadas he podido reconstruir algunos de estos acontecimientos que, como digo, han permanecido un tanto olvidados. Incluso con lo que se sabía a través de los medios de comunicación, resulta extraño que en Estados Unidos, con la gran cantidad de investigadores, con la gran cantidad de asociaciones y de grupos de investigación que hay, incluso Ray Stanford, que acudió a investigar el caso de Socorro, nadie acudiera a la madera con los indicios que había para recabar mayor información, para realizar fotografías, para hablar con el testigo del que se conocía su nombre, incluso fácil de localizar su dirección, para poder profundizar en este caso que, como digo, hubiera sido clave para dar un respaldarazo, para dar algún dato más fiable sobre lo que había ocurrido en esa semana en Nuevo México. Pero, como digo, la policía de Santa Fe comprueba que en la zona donde Orlando Gallegos dice que vio aquel objeto hay gran cantidad de evidencias que parecen confirmar su relato, junto al terreno que se halla, como digo, caliente el suelo. Albert Vega incluso lo comenta a los periodistas: cuando él sitúa la palma de su mano sobre el desierto, comprueba que este se halla inusualmente muy caliente, como si hubiera estado expuesto a una gran intensidad calorífica. Ve que hay dos enormes huellas concéntricas en forma circular de unos 6 metros de diámetro. En el interior de esta huella encuentran diferentes restos de roca y basura que se hayan calcinado, producto de una alta temperatura, igual que ocurre en el caso de Socorro, donde se encuentran rocas vitrificadas, rocas burbujeantes, que de alguna manera parece indicar que el objeto, aquellas llamas azules, provocaban estos efectos sobre los diferentes materiales sobre los que se situó. Pero no solamente
encontramos esta semejanza con el caso de Socorro y La Madera. Incluso el fuego parece que fue focalizado y solamente afectó algunas partes concretas. Por ejemplo, en La Madera había una botella de refresco que estaba completamente derretida y a poco más de 1,5 metros había otra que estaba completamente intacta. De alguna manera, la policía llegó a la conclusión de que la fuente calorífica, origen y la causante de que se hubieran derretido, se hubieran visto afectados por este gran calor, se focalizaba en algunas partes concretas de la zona. También un dato... Pero no se supo, José Antonio, no se supo la temperatura, ¿no? No, como digo, igual que ocurrió en Socorro, pese a que había un gran aluvión de evidencias, de pruebas, de restos que debieron de ser analizados y de hecho fueron analizados, pero no trascendió ningún tipo de información al respecto, ni siquiera información gráfica que de alguna manera por lo menos nos hubieran indicado qué tipo de combustión se produjo en la zona. Pero como digo, uno de los datos que comienzan a indicar que nos hallamos ante el mismo objeto que aterriza en Socorro es que la policía encuentran 4 huellas en el terreno que parecen ser provocadas por el tren de aterrizaje del objeto. Estaba sustentado en 4 patas, igual que el objeto de Socorro, curiosamente en forma de cuña de V que se introducía dentro del terreno, idéntico a las huellas que encontraron en Socorro, y incluso Albert Vega comunicó a la prensa de que en el interior de la zona donde encontraron todas estas evidencias había unas pequeñas pisadas que a él le recordaron, él decía que le recordaban las huellas de los grandes felinos montañeses, decían que eran parecidas a las huellas de un oso, pero que solamente tenían 2 dedos. Hay que decir que en el caso de Socorro, junto también a las huellas del tren de aterrizaje, a los diferentes restos que se hallaron, que fueron alterados por esta alta temperatura, pues se hallaron también unas pequeñas pisadas que tampoco pudieron ser identificadas. Orlando Gallego, al igual que Luni Zamora, fue interrogado por un agente del FBI que elaboró un informe que hace poco tiempo, pocas décadas, fue desclasificado, o lo que se desclasificó fue muy escueto, pero curiosamente, fijaros, el agente del FBI que redacta el informe el 27 de abril indica que el testigo es una persona sobria y que se muestra asustada por lo que vio, puesto que hay que decir que ya con el paso del tiempo Orlando Gallego comprobó la trascendencia o tuvo constancia de que lo que realmente había visto él era algo extraordinario. Incluso hay varios datos que se incluyen en el informe del FBI que son muy delatadores, en este caso para encontrar los paralelismos entre ambos incidentes. El informe habla de que en la zona se hallan algunas marcas, algunos pequeños círculos, algunas pequeñas circunferencias quemadas de unos 7,5 centímetros de diámetro, dispersas por diferentes lugares, marcas muy pequeñas que no saben explicar cómo se ha producido. Y en el caso de Socorro, yo tuve una comunicación con Ray Stanford, que fue el autor del magnífico monográfico dedicado en exclusiva al aterrizaje de Socorro en un libro titulado El escándalo del OVNI, y él me pasó información gráfica que no se había publicado, y había restos de cartones, en el caso de Socorro, donde se habían producido quemaduras, pequeñas quemaduras en forma de círculo. Qué curioso esto.
¿Tú crees que los datos de La Madera delatan mucho más que allí ocurrió algo extraordinario que el de Socorro? Bueno, creo que son en este caso equivalentes. Incluso fíjate que estamos hablando que la información que se sostiene a través de la prensa está escrita al poco de ocurrir los hechos. Estamos hablando que prácticamente el incidente de Socorro y La Madera ocurren casi a la par, e incluso estamos hablando de datos que parecen calcados. Estamos hablando, por ejemplo, incluso hay datos que no salieron de Socorro, que salieron a posteriores y que de alguna manera confirman lo ocurrido en Laredo, y a la inversa. Por dar un detalle, hablábamos de las 4 huellas en V Sí. Que se encuentran, y por ejemplo en Socorro las huellas medían entre 30 y 40 centímetros de largo, y las huellas de La Madera medían 30 centímetros de largo. Las huellas de Socorro de ancho medían entre 10, 15 centímetros, y en La Madera hablamos de 20 centímetros, y la profundidad de la huella era la misma. Y por ejemplo, en el terreno, había que analizar si el terreno era similar, pero por ejemplo, en el caso de Socorro, los especialistas, los analistas estimaron que el peso que debió de provocar el artefacto para hundirse en el terreno debía de tener alrededor de 8 toneladas. Esto hablamos en el caso de Socorro, pero como digo, en el caso de La Madera, incluso la profundidad de las huellas rectangulares en forma de cuña, que eran idénticas, se hundían a la misma profundidad. No sé lo que piensan los compañeros, pero la verdad es un caso, repito, que no demostrando, pero casi demostrando que estamos hablando del mismo objeto, ¿eh? Para que los oyentes nos entiendan, más o menos la figura, la forma de este objeto es como de un huevo en vertical, soportado esas 4 patas, como bien definía José Antonio Caravaca, y bueno, que la distancia, tanto en el tiempo como en el espacio, es muy reducida. Estamos hablando de algo que sucede en Nuevo México, en los 2 casos, el mismo aparato, huellas prácticamente similares, ¿no? Con lo cual, parece ser que ese objeto se desplazó desde Socorro. José Antonio, no sé si tú estarás de acuerdo, pero parece como si el objeto se desplazara desde Socorro hacia La Madera. Claro, estamos hablando de una distancia de 300 kilómetros, y fijaros el dato que no había trascendido, como digo, me lo facilitó el propio Ray Stanford, el detalle minúsculo, para que veamos hasta qué punto son casos reflejos, el detalle de las pequeñas marcas circulares que había en el terreno, de pequeñas circunferencias que estaban quemadas en la superficie del desierto de La Madera, de unos 7 centímetros y medio de diámetro, y en varias fotografías que obtuvo o que tiene en su archivo Ray Stanford y que me envió, se observan las mismas marcas. Fíjate hasta qué punto estamos hablando de que se aglutinan el mismo tipo de información, el mismo tipo de datos, el mismo tipo de evidencia entre ambos casos. Pero todavía es más irritante cuando el doctor Joseph Alekinek, que era el encargado más alto civil que había dentro del proyecto Blue Evo, era el asesor de dicho comité gubernamental para el estudio de los ovnis en la década de los 60 en los Estados Unidos. Él era escéptico cuando acudió a Socorro. Él llega el día 28 llega él a Socorro, y estamos hablando que ya el domingo 26 de abril, los oficiales de policía habían interrogado a Orlando Gallego. Esa información ya existía, por tanto se le podía haber comunicado al doctor Ine toda la información que había sobre el terreno, pero es que incluso la prensa decía que desde la base aérea de Kirtland, en Nuevo México, se había desplazado el mayor William Connor para realizar una investigación por parte de la USAF. Curiosamente, el mayor Connor estuvo implicado también en la investigación del caso de Socorro, y prácticamente departió en alguna ocasión con el doctor Ine y no le facilitó ningún tipo de información sobre lo ocurrido en La Madera. Yo creo, por los datos
que he podido analizar, que el propio Doctorini, al igual que pidió que se investigara, que se entrevistara a algunas personas que decían haber visto el objeto que había observado Luni Zamora, para de alguna manera certificar que podía haber otras personas, otros testigos que convalidaran todo lo ocurrido en Socorro. Él pediría, porque él tendría acceso a la prensa local al tener conocimiento de que en La Madera se había producido este avistamiento, pero sin embargo la USAF, el proyecto Blue Book, el proyecto Libro Azul, en ningún momento facilitó ni cooperó para que las investigaciones se efectuaran de la manera más rigurosa y con mayor sentido común, que sería intentar aglutinar, reunir el mayor número de datos, el mayor número de testigos, para de alguna manera evaluar eficientemente lo que estaba ocurriendo en aquel lugar de Nuevo México. Pero, como digo, también existen otros casos que estoy rastreando que parecen evidenciar que en aquella fecha se produjeron más de 2 avistamientos provocados por el mismo objeto. José Antonio. Sí. Hola, buenas noches. Soy José Buenas Fernando. noches. Mira, por favor, ¿podrías decirnos, entre los documentos que estás barajando, si el oficial dijo en algún momento que había alguna evidencia de que el objeto fuera tripulado, o se encontraron huellas de humanoides alrededor de la nave? En el caso de La Madera no hubo observación de ocupantes, de ningún tipo de entidad, ningún tipo de humanoide en los alrededores del objeto que fuera visualizado por Orlando Gallego. Solamente está el dato de que Albert Vega, el policía, comenta que hay algunas huellas en el interior que parecen obedecer a algún tipo de criatura no identificada. En el caso de Socorro, el Cherry Luni Zamora afirmó haber visto 2 seres pequeños en las inmediaciones del objeto, que rápidamente brincaron a su interior en cuanto se percataron de la presencia del testigo. Hay datos, bueno, todo lo que ha aportado José Antonio es excepcional, pero hay algo que sí me llama mucho la atención, y es que si alguien piensa que se pueden inventar, sobre todo este segundo avistamiento, o en este caso esta segunda nave que parece que aterriza sobre esta localidad, La Madera, en tan corto espacio de tiempo, es prácticamente imposible que se diga lo mismo, que aparezcan casi los mismos datos, que el objeto sea idéntico, que los soportes y que las huellas en el terreno también lo sean. Es prácticamente, José Antonio, imposible, ¿no? Hombre, y sobre todo cuando estamos hablando de que la mayoría de las comunicaciones que fueron efectuadas a la prensa no hacían sino recoger las opiniones vertidas por los oficiales de policía de Santa Fe. Hay que decir, por ejemplo, que el capitán Martín Vigil fue el que comentó que habían llamado a la base aérea de Kirtland y que el mayor William Connor iba a llegar al lugar. Incluso dicen que fue el mismo lunes, el día 27, cuando acudieron a La Madera y recogieron muestras sobre el terreno para analizarla, pero como digo, nada de esto ha trascendido, igual que ocurrió con el caso de Socorro. Creo que la importancia intrínseca del suceso que nos ocupa esta noche es que si de alguna manera ya la opinión pública ejercía una gran presión a la Fuerza Aérea para que explicara qué es lo que había visto Luni Zamora, puesto que estamos hablando de un avistamiento producido a las 6:15 de la tarde en pleno desierto, a corta distancia, a unos 15-20 metros se encontraba el oficial de policía cuando aterrizó aquel objeto. No había duda de que él no pudo identificar de qué se trataba, y de alguna manera, si la Fuerza Aérea hubiera prestado la atención pública, porque le prestó la atención, lo que pasa es que lo hizo de una forma solapada, pero si hubiera mostrado
un interés público sobre lo ocurrido en La Madera, ya no hubiera tenido dónde esconderse, no hubiera tenido ningún tipo de argucia para esconder o evitar la responsabilidad de dar a conocer que existe un fenómeno desconocido para el cual no tienen ningún tipo de explicación, puesto que, como hemos visto, no solamente hablamos de personas que dicen haber visto algo que no saben identificar, que no saben decir qué es lo que es, sino que estamos hablando de dos fenómenos que han provocado un aluvión de pruebas, de evidencia, que incluso se han tomado muestras en ambos casos, que han sido analizadas en laboratorio y que no han trascendido, como digo, ni siquiera en el caso de Socorro algo más, pero por ejemplo en el caso de La Madera ni siquiera una mísera fotografía. No se profundizó. Esto lo que hace es hacer pensar que algo se quería tapar, algo se quería silenciar, quizás porque habían demasiadas evidencias, porque se repetía un caso que a lo mejor podían intentar con el caso de Socorro, no sé cómo desmentirlo, pero si se produce el mismo caso horas más tarde, ya no se puede desmentir porque se vuelve a repetir, al no salir publicado, no dar tiempo a que se publique la noticia de Socorro. Las pruebas casi prácticamente, José Antonio, eran palpables, es decir, estaban ahí, nadie podía copiar de ningún documento, de ninguna publicación, y prácticamente comentar y aportar los mismos datos que horas antes se habían aportado con el caso de Socorro. Efectivamente, Javier, hay que tener en cuenta que el doctor Ines posteriormente sería un converso a la creencia en los no identificados, posteriormente en varios libros, en decenas de artículos donde habló de su cooperación con la Fuerza Aérea, de los miles de casos que tuvieron en sus archivos. El doctor Ines no tenía la menor duda cuando afirmaba que el caso que más claramente apuntaba hacia una procedencia desconocida, hacia una probable procedencia extraterrestre del fenómeno OVNI, era precisamente el aterrizaje OVNI de Socorro. Incluso él no tuvo pelos en la lengua, como se suele decir, para decir abiertamente en cada una de sus publicaciones, y hay un libro excepcional que es el informe INEC, donde él denuncia abiertamente que el interés de la Fuerza Aérea era, sobre todo, restar credibilidad a todo lo concerniente al fenómeno OVNI, que incluso tenían predeterminadas las respuestas, las supuestas explicaciones que debían dar a los diferentes casos, puesto que, de alguna manera, nadie podría, dentro de la Fuerza Aérea, conducir, efectuar ningún tipo de investigación, ya no digamos a favor del fenómeno, sino simplemente a favor de realizar una investigación seria sobre cualquier tipo de fenómeno aéreo no identificado. El doctor Ines era claro cuando él decía que no se defendía la procedencia extraterrestre del fenómeno OVNI por parte de las personas que de alguna manera querían que la USAF se dedicara a la investigación de una forma imparcial, sino simplemente se buscaba eso, que se realizara una investigación seria sobre lo que se estaba viendo en diferentes partes de los Estados Unidos, y a posteriori se buscaría algún tipo de explicación, pero que simplemente, como digo, lo que pretendían era recabar datos, y siempre la USAF en cada uno de los casos ponía trabas. Incluso comentaba anecdóticamente en alguna ocasión que prácticamente el presupuesto del Libro Azul, con tanto bombo y platillo que se le ha dado a lo largo de los años en la comunidad ufológica, el presupuesto era prácticamente nimio. Los oficiales muchas veces se tenían que costear incluso los taxis para poder realizar las encuestas. José Antonio, hay un oyente, Miguel Lencina, que nos pregunta, en este caso te pregunta a ti, ¿los afectados en los avistamientos se reunieron alguna vez para hacer un croquis de lo que vieron? ¿Estaban cerca? Bueno, en el caso de Luni Zamora sí realizó
croquis, realizó dibujos en los documentos que posteriormente fueron desclasificados del libro azul, pero en el caso de la madera no existe nada, o al menos a lo que yo haya tenido acceso. Hay que decir que el trabajo que recientemente he publicado en mi blog creo que es lo más extenso que existe hasta la fecha sobre lo acontecido en la madera, que como estaba diciendo desde el inicio de mi intervención, creo que ha sido uno de los grandes casos que ha sido tapado o silenciado por la USAD para que no fuera conocido o fuera divulgado fuera de los límites de la prensa local del lugar. Bueno, también hay que decir que este asunto, que ha sido investigado de forma magistral, como acaban de escuchar por José Antonio Caravaca, ha tenido bastante repercusión allí en Estados Unidos, ¿no? Porque era un caso que parecía estar ahí, dormido, y sin embargo, ¿de qué forma ha despertado, no? Pero gracias a ti. Sí, bueno, he tenido la fortuna de contar con algún amigo en Estados Unidos que se ha hecho eco del artículo, y en algunos blogs existen enlaces con mi página, y se han mostrado sorprendidos, creo yo, más que nada porque un investigador español haya tenido acceso a toda esa documentación, la haya ordenado, le haya dado algún tipo de encauzamiento dentro de lo que yo he considerado el ocultamiento que ha realizado la USAD para que no se conociera, porque creo que si todo se hubiera conocido, como digo, hubiera sido el caso que hubiera cambiado la historia, puesto que el gobierno norteamericano a través de la USAD no hubiera tenido más que reconocer que existe un fenómeno para el cual no tiene ningún tipo de explicación, y en eso estamos. Bueno, como habéis podido escuchar, compañeros, y también los oyentes, José Antonio Caravaca siempre es una persona con vitola de un excelente investigador, lo demuestra siempre. La verdad que casos, como decía, que estaban dormidos, se han despertado, y hay que ver la cantidad de datos aportados. Por eso decía José Antonio que podía ser el aterrizaje OVNI que pudo cambiar la historia, porque realmente con ese paralelismo con Socorro en tan poco tiempo y a tan solo 300 kilómetros, la verdad que bueno, los datos están ahí, datos que reflejan posiblemente, José Antonio, una verdad que, como muchos dicen, la verdad es cerca y acaba imponiéndose, ¿no? Hombre, por supuesto, hay que tener en cuenta que las coincidencias son sencillamente abrumadoras. Estamos hablando de sucesos que se distancian en el tiempo en tan solo 30 horas, en distancia 300 kilómetros, tienen elementos comunes numerosísimos, desde la forma, que eran objetos metálicos relucientes, que tenían 4 soportes para apoyarse en tierra, tenían una llama azul en su parte inferior. Y hay un dato que también olvidaba, que es curioso. Luni Zamora comentaba que la llama azul, cuando se hallaba muy próxima a tierra, no rebotaba sobre la superficie, sino que prácticamente desaparecía, como si se incrustara en el interior de la tierra. Ray Stanford, en su magnífico libro, habla de un Excalibur llameante que se introduce en la tierra, y curiosamente, de nuevo, encontramos este paralelismo en la madera, cuando el testigo dice que lo que más le llamó la atención de aquellas llamaradas azules que veía en la parte inferior del objeto era que no rebotaban en el suelo, sino que parecía que se introducían dentro de él. Fijaros hasta qué punto estaríamos hablando del mismo objeto. Bueno, la verdad que no pararíamos en toda la noche hablando con José Antonio, porque, bueno, como están escuchando, sigue aportando datos y más datos, y cada vez... Y seguro que se me queda dentro de... Seguro. De esta cabeza que tengo. Pero tenemos que seguir con nuestro particular viaje, José Antonio. Sí. Te agradecemos... Yo me apeo aquí. Pues te agradecemos muchísimo el que hayas estado ahí contando esta historia, este asunto. Yo creo que merecía y mucho la pena rescatarlo, de esos años atrás, del año 1964, y que ha sido una auténtica delicia,
pues para mí ha sido también un gran placer encontrarme de nuevo en una nueva temporada apasionante de Otro Mundo con todos tus colaboradores, y espero que coincidamos en algún que otro viaje. Sí, bueno, hay que decir la verdad, ¿eh? José Antonio Caravaca, aparte de que siempre participa, intento siempre que esté en el primer programa, pero no ha sido así. Por tanto, hoy hace su debut en la 17ª temporada, ¿eh? Con Sí. este asunto tan interesante. Con un temazo. Con un temazo, como bien dice José Fernando. Gracias. Bueno, la página de José Antonio, para que vean este asunto ahí escrito, es caravaca.blogspot.com, y a él todo el equipo de Otros Mundos le envía un fortísimo y muy cordial abrazo. José Antonio. Igualmente. Buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Fuerte abrazo. Mundos.